A ver, una pregunta para empezar. ¿Y qué pasaría si las pruebas que enfrentamos no fueran un castigo? Sino, no sé, un obstáculo, sino, no sé, un punto de inflexión diseñado para fortalecernos. Uf, empezamos fuerte. Es que hoy nos vamos a sumergir en un conjunto de ideas que, la verdad, chocan de frente con casi todo lo que nos dice el instinto. El instinto de supervivencia, claro. Exacto. La noción de que el dolor no es algo que debamos simplemente evitar, sino aceptar. O incluso abrazar, que es más radical todavía. Totalmente. El material que vamos a analizar hoy argumenta que el camino difícil es, por diseño, el único que realmente vale la pena. Así que bueno, vamos a desglosar esta idea. Y es que esa es la pregunta central, sin duda. Porque lo que se nos propone aquí es un cambio de perspectiva. Radical. Radical es la palabra. La invitación no es a buscar el dolor porque sí, sino a reconsiderar su propósito. De hecho, para que nos hagamos una idea, el texto nos lanza de cabeza a lo más hondo. ¿Con qué frase? Con una de la Carta de Santiago que desafía toda lógica. Tenedlo por pura alegría cuando la vida se desmorona. ¡Wow! Es una idea que de entrada te obliga a detenerte y preguntar, a ver, ¿cómo es eso posible? Exacto. Alegría no es la primera palabra que se me viene a la mente en una crisis. Para nada. A nadie, yo creo. Y esa idea tan contraintuitiva se apoya en un principio que aparece una y otra vez en el material. Ajá, Si algo no te desafía, nunca te cambiará. claro. La premisa es que el crecimiento personal no ocurre en la comodidad, sino en la fricción. Es cuando nos enfrentamos a cosas difíciles que realmente descubrimos de qué estamos hechas. Y es fácil decirlo, ¿no? Suena casi a cliché de autoayuda. Un poco sí. Pero me pregunto si el texto distingue entre un desafío, digamos, constructivo y uno que es puramente destructivo. Porque en la vida real, seamos honestos, a veces las dificultades no te fortalecen, Te rompen. simplemente te rompen. Es una pregunta excelente y muy necesaria. Y el marco que se propone no niega que los desafíos puedan ser devastadores. Más bien, sugiere que ningún desafío es puramente destructivo si se enmarca dentro de un propósito mayor. Incluso si no lo vemos en el momento. Incluso si en ese momento es imposible verlo. Y es ahí donde se identifican tres beneficios muy concretos. El primero es que los desafíos expanden nuestros límites percibidos. O sea, te das cuenta de que aguantas más de lo que pensabas. Mucho más. Es ese momento en que dices, no puedo creer que haya logrado eso. Descubres una fuerza que no sabías que tenías. Ok, entiendo. ¿Y el segundo? El segundo es que nos enseñan disciplina. La comodidad no requiere disciplina, No, para nada. pero superar la adversidad, sí. Y el tercero, que se deriva de los otros dos, es que construyen resiliencia. La capacidad de recuperarse no se desarrolla cuando todo va bien, se forja en el fuego. Y aquí es donde se pone realmente interesante, en el porqué detrás de todo esto. Exacto. No se presenta como un accidente cósmico, sino como algo intencional. Se usa una analogía muy potente, ¿La del padre o el entrenador? esa misma. Compara el rol de Dios con el de un buen padre, un buen entrenador o un buen maestro. Pensemos en ello un segundo. A ver. Un buen entrenador no le dice al atleta, no te preocupes, no te esfuerces hoy. Al contrario, lo empuja. Lo empuja más allá de su zona de confort, sabiendo que el dolor del entrenamiento es lo que produce la victoria. Claro. Y un buen maestro no pone exámenes fáciles solo para que todos se sientan bien. El desafío es lo que provoca el aprendizaje. Pero llevar esa lógica al plano espiritual es intenso. Es muy intenso. Implica que quien nos guía no está solo interesado en nuestro alivio momentáneo, sino en forjar nuestro carácter a largo plazo. Incluso si el proceso duele. Y esa es la tensión central, me parece. Nuestro instinto busca la comodidad inmediata. Siempre. Pero esta perspectiva nos pide que confiemos en un beneficio a largo plazo que es invisible en medio del dolor. No es que la figura paterna no le importe nuestro sufrimiento, sino que entiende que permitir ciertos desafíos es un acto de amor. Porque sabe que son necesarios. Exactamente. Sabe que son necesarios para nuestro desarrollo final. Es una idea muy difícil de aceptar cuando una está en medio de la tormenta, ¿eh? Dificilísima. Y para que esta idea no se quede en lo abstracto, se nos ofrecen tres analogías muy poderosas. Sacadas de la naturaleza. Sí, que ilustran este principio de que la lucha es necesaria para la fortaleza. La primera es la de la mariposa. Ah, sí, la clásica.
Es clásica por una razón, ¿no crees? Totalmente. La mariposa tiene que luchar para romper el capullo. Es un proceso arduo. Pero es precisamente esa lucha la que empuja el fluido de su cuerpo hacia las alas, preparándolas para volar. Claro. Si una persona bien intencionada ve a la mariposa luchando y para ayudarla corta el capullo, la mariposa emerge fácilmente. Pero con alas atrofiadas, Y nunca vuela. nunca vuela. La ayuda que evitó la lucha, en realidad, impidió su propósito. Es una metáfora potentísima para la vida. A veces, nuestra intención de rescatar a alguien de su lucha le está robando la oportunidad de desarrollar sus propias alas. Totalmente. La segunda analogía es la del músculo. Ajá. Para que un músculo crezca, necesita ser estresado, llevado al punto de la fatiga. Esas microdesgarros que se producen son los que, al repararse, lo hacen más fuerte. Si evitamos esa incomodidad, El resultado es la debilidad, no la fuerza. me gusta esta analogía porque introduce el concepto de dolor bueno. En el gimnasio, aprendes a diferenciar el dolor del crecimiento del dolor de una lesión. Uno te fortalece, el otro te detiene. Es un gran punto. Quizás parte del desafío espiritual es aprender a discernir entre el sufrimiento que nos está moldeando y el que es simplemente destructivo. Y la tercera analogía es la del árbol. Un árbol que crece en un valle protegido, con condiciones perfectas, puede parecer alto y frondoso. Pero es débil. Exacto. Mientras que un árbol en una ladera, expuesto a tormentas constantes, desarrolla raíces increíblemente profundas. Y cuando llega la tormenta de verdad, El árbol protegido es el primero en caer. Las tres analogías apuntan a lo mismo. El principio que las une es este. La fortaleza no es la ausencia de problemas, sino el resultado directo de haberlos superado. La lucha no es un error en el sistema, es el sistema. es el sistema. Y esto se conecta con una estructura teológica muy específica que se encuentra en Romanos. Describe una secuencia casi matemática. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. O sea, el verdadero carácter no se revela cuando el sol brilla, sino en cómo anclamos las raíces durante la tormenta. Pero claro, es fácil hablar de árboles y mariposas. Mucho más fácil. La realidad es que, como seres humanas, esa lucha no se siente como un proceso noble. Se siente terrible. Y la primera tentación es Rendirse. rendirse, simplemente. Exacto. Y es aquí donde la conversación pasa de la teoría a la cruda realidad. Porque una cosa es admirar al árbol con raíces profundas, y otra muy distinta es ser ese árbol mientras la tormenta te azota y sientes que estás a punto de quebrarte. Y el texto reconoce esa dureza. Admite que a veces las batallas ni siquiera las elegimos. Simplemente nos eligen. Pero luego presenta una frase increíblemente contundente. Casi provocadora, diría yo. Sí, solo hay una manera de ser un fracaso. Y es que te rindas. Uf, esa frase es durísima. Entiendo la intención, que es motivar, pero al mismo tiempo, ¿no podría ser también peligrosa? ¿En qué sentido? Pienso en situaciones de abuso o en relaciones tóxicas, donde no rendirse y seguir aguantando no es la respuesta más sana ni la más valiente. A veces, la mayor fortaleza está en saber cuándo retirarse. Se matiza esto. Es una objeción muy válida y necesaria. Y sí, el contexto que se le da a esa frase no es tanto sobre aguantar cualquier situación, sino sobre no abandonar el proceso de crecimiento interior. Ah, ok. El enfoque no está en no caer nunca, porque se admite que todas fallamos. La clave, según esta perspectiva, está en la capacidad de levantarse después de cada caída y reorientar la vida hacia el objetivo, en este caso, hacia la fe en Jesús. En lugar de quedarse revolcándose en el fracaso. La idea es que la remontada siempre es posible, hasta el momento en que una decide no intentarlo más. Entendido. Entonces, rendirse no es dejar una mala situación, sino abandonar la esperanza. Es un colapso interno. Esto me lleva a un concepto que se introduce, el de las agallas espirituales. Me encanta ese término. Es la capacidad de mirar más allá del dolor del momento hacia el propósito mayor. La advertencia es clara. Si nos enfocamos únicamente en el dolor, en la injusticia, nos perdemos el para qué de esa prueba. Y nos quedamos estancados. Es como la corredora de maratón en el kilómetro 35 que solo piensa en el dolor de sus piernas. Si se enfoca solo en eso, se detiene. Claro,
Pero si puede visualizar la línea de meta, encuentra la fuerza. Y es ahí donde entra la fe, porque a menudo la situación parece humanamente imposible. Se cita la frase, con el hombre esto es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Esto plantea una pregunta fascinante sobre la lógica. Desde una perspectiva racional, si algo es demasiado doloroso, detenerse tiene perfecto sentido, es autoprotección. Claro. Pero esta perspectiva invita a seguir adelante, argumentando que nuestra percepción de imposible no es el final. Sugiere que el avance podría estar justo a la vuelta de la esquina. Y esa confianza nos lleva al resultado final del proceso, al porqué de toda esta lucha. El enfoque cambia del dolor del combate a la promesa de la recompensa. La luz al final del túnel. Exacto. Se afirma que lo bueno siempre está por delante para el cristiano, y se habla de recibir una corona de la vida. Como premio por perseverar. Es un cambio de foco deliberado, del presente doloroso a un futuro con esperanza. Y en este punto se plantea una pregunta que le da un vuelco a todo. ¿Podría ser que el mal que fue destinado a dañarte, en realidad te ayude a convertirte en la persona que Dios quiere que seas? Es una idea radical. Radicalísima. Y culmina con una frase que me dejó pensando mucho. Algún día sumarás la basura de tu vida y escribirás esta suma. Todo es bueno. ¡Wow! Pero, un momento, suena increíble, pero también un poco idealista, ¿no? ¿Cómo se aplica eso a una tragedia real, a una pérdida irreparable? Me cuesta conectar esa frase con el dolor genuino. Y es la reacción más humana y comprensible. Creo que sería un error interpretar esa frase como que la basura, la tragedia, deja de doler. Claro, el trauma es real. El trauma es real. La pérdida es real. La idea no es negar el dolor, sino sugerir que, desde una perspectiva eterna, incluso los peores componentes de nuestra vida pueden ser redimidos, integrados en un mosaico más grande que, en su totalidad, es bueno. O sea, no se trata de decir qué bueno que pasó esa tragedia, Para nada. sino de poder decir, a pesar de esa tragedia y a través de cómo fui moldeada por ella, mi vida en su conjunto encontró un bien mayor. Exactamente. La síntesis es que el sufrimiento puede ser una siembra. En el momento de sembrar, solo ves tierra removida y una semilla que desaparece. Parece un acto de pérdida. No se ve la cosecha. No se ve. La responsabilidad que se nos asigna es confiar en el proceso, incluso sin entenderlo, actuando con la fe de que la cosecha llegará. Y para anclar esa esperanza, la sección finaliza con una imagen muy tangible: la salida del sol, un símbolo de que siempre hay una nueva oportunidad. Exacto. Un recordatorio de que no atravesamos el proceso solas. Se afirma que Dios sabe dónde estamos, lo que necesitamos y que está con nosotras en cada situación. Lo cual es crucial. La idea de ser forjado por la prueba sería insoportable si sintieras que has sido abandonado por el herrero. La promesa de presencia es lo que hace que todo sea sostenible. Entonces, si damos un paso atrás y miramos todo el recorrido, la idea central es una invitación a cambiar nuestra relación con las pruebas. Radicalmente. En lugar de verlas como interrupciones, verlas como el currículum principal, como el proceso de Dios para forjar una versión más fuerte y resiliente de nosotras mismas. Y hay una frase que se repite como un mantra. ¿Cuál es? Puedes hacer cosas difíciles. No dice será fácil, ni no dolerá. Solo dice puedes. Solo dice puedes. Es fascinante, porque esa simple frase reorienta el foco del no puedo soportar esto al soy capaz de superar esto. Es un cambio de mentalidad. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión final. Adelante. Hemos hablado de las grandes pruebas de la vida, las tormentas. Pero, ¿cómo cambiaría nuestro día a día si aplicáramos esta misma perspectiva a las pequeñas frustraciones? A lo cotidiano. A lo cotidiano. ¿Qué músculo podríamos estar fortaleciendo en un atasco de tráfico, en una conversación difícil o al enfrentar esa tarea que llevamos días evitando? Quizás el gimnasio del carácter está abierto todos los días, en las cosas más pequeñas.